las aguas que pudo el mar abrir. Mi interior no queda en dudas, como libre fui. Hay una cruz que muestra el precio, Jesús pagó por mí. No más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que aún esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Llego al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. No hay uno más entre las llamas. Estás junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir.
Hay uno más entre las llamas. ¿Cuántos se han sentido a veces como que están en medio de fuego, No estamos solos. Hay uno que camina con nosotros entre las llamas. Hoy el título de esta predicación es: Nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Amén. Eso es mientras vivimos, ¿verdad? Si se acabó la vida, se acabó la oportunidad. La cita bíblica que estaremos utilizando hoy es segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a estar tomando los versos 13 hasta el 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos desde el 13 hasta el 16. La palabra del Señor nos dice: Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Amén. Padre amado y bendito, quiero agradecerte en este momento, Señor, esta oportunidad maravillosa de poder estar adorando y glorificando tu nombre. Hemos cantado para ti, hemos tributado nuestra alabanza, nuestra adoración de diferentes maneras. Ahora, Padre, llegó el momento de que tu palabra edifique nuestras almas. Yo te ruego, Señor, que este mensaje de hoy pueda producir un efecto profundo en cada uno de nosotros, que aprendamos, Señor, a no mantenernos tranquilos si cometemos un pecado sin arrepentirnos lo antes posible. Pero si el tiempo pasa, Señor, si hemos sido rebeldes, tal vez hasta obstinados, que podamos arrepentirnos, que entendamos que un día hay que poner fin a esa cadena de desobediencia, de rebelión, que el ejemplo de David nos sirva a nosotros para poder aprender de él y poder sacar lo provechoso para nuestro bienestar espiritual. Esto te lo ruego, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de esta predicación: Nunca es demasiado tarde para arrepentirse. El pecado siempre va a dejar ¿qué? Consecuencias. ¿Recuerdan? Hace mucho tiempo que yo prediqué las inevitables consecuencias del pecado, ¿verdad? Mucho tiempo. El domingo pasado. Pues mire, el pecado siempre va a dejar consecuencias en la vida de la persona que lo comete. En el caso de David, según la gravedad de la cadena de pecados que cometió, asimismo Dios le estableció una cadena de consecuencias. Cadena de pecado, cadena de consecuencia. Esas consecuencias estarían surtiendo efectos sobre David el resto de su vida, especialmente aquello de la muerte de Urías. Pero el pecado no solo deja consecuencias en la vida material, en la vida presente, sino que la mayor consecuencia del pecado es espiritual. Y esto es porque hay un principio
establecido por Dios, que dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado produce muerte física, por eso morimos, porque somos pecadores, por eso morimos, Pero también el pecado, aparte de la muerte física, produce la condenación eterna del ser humano. Dios es juez justo y su justicia condena al culpable. La ley del talión decía que David tenía que morir. ¿Por qué? Porque había matado. Recuerde, ¿qué era la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. David había matado. David no tomó una espada para matar a Urías, pero programó una forma de que aquel hombre muriera. Así que, conforme a la ley del talión, David tenía que morir. Y Dios, ¿qué hace el Señor? Sabemos que Dios es justo, ¿verdad? Y el justo aplica justicia. La sentencia justa de Dios por lo que David había hecho era la muerte física. Aún el mismo David, sin saberlo, escuchando la parábola de Natán, se condenó a muerte cuando reaccionó diciendo que aquel hombre rico que le había quitado la única ovejita al hombre pobre. ¿Qué dijo David? ¿Recuerdan? Ese hombre se merece ¿qué? La muerte. El mismo David, él mismo se condenó porque él no sabía que estaban hablando de él. Hay una condición de muerte para la persona que vive sin arrepentirse del pecado, que es la muerte espiritual. Esta persona está viva físicamente, pero está muerta espiritualmente. Lo que quiere decir que en este mundo hay miles de millones de personas que andan caminando, comiendo, durmiendo, levantándose y están muertos espiritualmente. Por eso este mundo está tan mal, porque está lleno de muertos, está lleno de zombies. ¿Ah? Por eso este mundo anda tan mal. La persona que no ha nacido de nuevo en Cristo se encuentra muerta espiritualmente y un día también va a morir físicamente. Si una persona muere sin entregar su vida a Cristo, esa persona no tendrá otra oportunidad de salvación y se perderá para siempre. Miren, ustedes me han escuchado decir esto y van a tener que soportarme hasta que yo tenga vida porque lo voy a repetir. Hay mucha gente que piensa que el día que se muera se acabó todo. Mucha gente, incluidos cristianos que creen en la resurrección, que creen en Jesús, como que el día me morí, se acabó todo. Y miren lo que dicen algunas personas: bueno, todo el que veo que se va, ninguno vuelve. No, porque no ha ocurrido la resurrección, no se ha cumplido lo que Dios dice, que un día todos los muertos van a resucitar y va a suceder que toda persona, aunque muera, un día va a volver a la vida. Y algunos, y no me estoy refiriendo a los que están presentes, estoy refiriéndome a mucha gente de este mundo, va a creer en esto, ¿sabe cuándo? Cuando lo vea, pero ya será muy tarde. Para los que crean en esto, cuando lo vean, será muy tarde, porque esto va a significar que no se prepararon para aquel momento. Así que, hermanos, si una persona muere sin entregar su vida a Cristo, no habrá otra oportunidad. No hay nada que se pueda hacer. Esta vida es toda la oportunidad que nosotros tenemos. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprovechar esta oportunidad. Porque ¿cuándo se puede acabar? ¿Cuándo se puede terminar? No lo sabemos. Ustedes saben que predicando en funerales he utilizado algo que parece jocoso, pero que pone a pensar, y es que todos estamos en una fila.
Y no se crea que se va a salir de esa fila. Ahí estoy yo, ahí está usted. Todos estamos en una fila. Y no es que si yo quiero hacer la fila, es que estoy en la fila. Y usted sabe cuando una persona está haciendo una fila, ¿cómo termina aquello? El próximo. Next. Y cuando el próximo, no hay, y yo no sé si a usted le ha pasado a veces que ha estado resolviendo algo y lo llaman y no está listo y usted le dice a que te atrapase usted. Aquí nadie quiere pasar. Cuando nos toca, nos toca. Hermanos, esto lo decimos jocoso para que no parezca tan pesado, pero déjeme decirle que un día nosotros seremos el próximo. Y si no hemos entregado la vida a Cristo, vamos a estar perdidos. Y no habrá oportunidad, no habrá oportunidad. Casi estoy variando el sermón, pero es importante decir esto. ¿Sabe por qué el infierno será un lugar de lloro y de crujir de dientes? Así lo dice la Biblia. Lugar de lloro y de crujir de dientes. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la gente estará lamentándose todas las veces que tuvo la oportunidad y todas las veces que escuchó y oyó y oyó y oyó y todas las veces que pensó que tenía que buscar a Dios y no tomó la decisión. Y aquello será eterno, aquello será para siempre. David pecó, ¿verdad? David cometió pecado. David pudo haberse mantenido en aquel estado el resto de su vida sin querer arrepentirse, como lo hizo alguien que he predicado de él aquí, ¿verdad? La serie anterior. ¿Como lo hizo quién? Saúl. David pudo haberse mantenido sin arrepentimiento y haberse perdido para siempre. Pero aunque había pasado casi un año, recuerden, había pasado ya casi un año de aquella cadena de pecados graves, finalmente David se arrepintió. Por eso el tema de hoy es que nunca es que demasiado tarde para arrepentirse. Ya nosotros conocemos la historia. David había cometido adulterio con una mujer casada llamada Betsabé, y fruto de aquella relación indeseada por Betsabé, ella había salido embarazada. David trató de ocultar su pecado de diferentes maneras y finalmente fue el autor intelectual de la muerte del marido de aquella mujer y luego se llevó la mujer a vivir con él. La Biblia dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Nadie del entorno de David se atrevió a reprenderlo. ¿Quién iba a decirle a David, de la gente que estaban con él, mira lo que tú has hecho? ¿Por qué? Era el rey, le podía mandar a cortar la cabeza inmediatamente. Hermanos, pasaron un poco más de 9 meses y parecía que todo estaba olvidado hasta que Dios envió a un profeta suyo llamado Natán a reprender a David por lo que él había hecho. Y no solo a reprenderlo, no solo a decirle, David, lo que tú has hecho, sino a decirle las consecuencias que les vendrían por aquel pecado impenitente. ¿Qué es lo que es un pecado impenitente? Un pecado que la persona no se quiere arrepentir, un pecado que la persona lo está haciendo y no quiere cambiar, no quiere variar esto en su vida. David escuchó con atención y temor todo lo que el profeta Natán le dijo. Y cuando el profeta terminó de hablar, su reacción fue
la que aparece en el primer versículo que hemos leído hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 13. Dice la palabra de Dios: entonces David dijo a Natán, ¿qué dijo David? Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David pudo haberse enojado con Natán, ¿verdad? ¿O no? Cuando el profeta fue, ¿pudo haberse enojado David? Y pudo mandarlo a matar, ¿Cuántos reyes no mandaron a matar profetas? ¿Cuántos reyes no mandaron a poner en la cárcel a profetas? Por ejemplo, el profeta Jeremías fue mandado a la cárcel y tenían planes de matarlo porque él profetizaba y corregía al pueblo del pecado que estaba cometiendo. Así que David pudo haberse enojado con Natán. Él era el rey, tenía todo el poder para hacerlo, pero David tenía un corazón humilde. Aquí está la gran enseñanza. No se justificó, no discutió con el mensajero de Dios, sino que reconoció una sola cosa. ¿Qué reconoció él? Había pecado, he pecado. Hay gente que justifica el pecado. ¿Cómo un borracho va a dejar el alcohol si dice de algo hay que morir? ¿Cómo una persona puede cambiar de vida si se justifica diciendo yo no soy el único que hago esto? Hay otros que lo hacen también. No soy el único, no soy la única que hago tal cosa. ¿Usted cree que esa persona va a cambiar de vida mientras piense así, de esta manera? David no se justificó, no discutió con el profeta de Dios. Esta fue la gran diferencia entre David y Saúl. ¿Recuerdan a Saúl? ¿Recuerdan cuando el profeta Samuel amonestaba a Saúl? Porque Saúl había pecado lo que Saúl hacía. Esto fue por tal cosa. Cuando le dijo, mira, y estos animales que dejaste con vida, que estaban bajo maldición, y él dijo, mira, yo he cumplido la palabra de Jehová, pero estos animales lo dejaron el pueblo para hacerle sacrificio a Jehová tu Dios. ¿Cómo el hombre justificaba su pecado, su rebelión contra Dios? David valoró la palabra del Señor en la boca del mensajero. No habló mucho. ¿Notan que David dio un discurso aquí? David escribió algo en la Biblia, escribió cosas en la Biblia, ¿sí? Escribió 73 salmos, bastantes. Pero aquí no habló mucho. Solo 3 palabras. Note, ve el versículo. Me gusta que cuando predique usted pueda ver el versículo. Note, David solo dijo 3 palabras. En este verso 3 está. ¿Qué él dijo? Pequé contra Jehová. No dio un discurso. Pero estas 3 palabras, hermanos, salieron de lo más profundo de su corazón. Si usted nota, desde el verso 7, si tiene su Biblia ahí puede notar, desde el verso 7 hasta el verso 12, el profeta está reprendiendo a David. Así que desde el verso 7 hasta el verso 12, el profeta está reprendiendo a David, le está diciendo lo que él hizo, todo lo que pecó. Desde el 1 él comienza a estar hablándole de aquella parábola, pero a partir del 7
hasta el 12 le está hablando de la sentencia, de lo que le iba a venir a David por su pecado. ¿Sabe cuántas palabras utilizó el profeta? 200 palabras. Pastor, ¿y cómo usted la contó? Muy fácil, en Word, en el programa de Word. Allí lo puse y de una vez me dio la cantidad. 200 palabras estuvo expresando el profeta Natán. Y el rey se mantiene en silencio. Según escuchaba, había una sola cosa que tenía David en el corazón: soy culpable, soy culpable. Y lo más probable es que con su cabeza bajada haya dicho estas 3 palabras. El profeta, 200 palabras de sentencia. David, 3 palabras: pequé contra Jehová. El arrepentimiento, hermanos, no es solo palabras, es una actitud donde la persona abre su corazón para pedir perdón al Señor. Si no hay una actitud de arrepentimiento, las palabras estarán como vacías, completamente vacías. ¿Cuánta gente promete cosas en un momento dado de su vida que no la va a cumplir jamás? ¿Por qué? Porque son palabras vacías. Y hay gente que promete tanto, y no estoy hablando de los políticos por si acaso, sabiendo que están hablando mentira, y todo lo que está diciendo es mentira, y lo vemos siempre en las campañas. El político cuando está candidateando, está compitiendo por una candidatura, el político promete que va a cambiar todo. Después que gana, el mismo día dice: ahora tenemos que trabajar. Ustedes saben que las cosas no son fáciles. Si no hay una actitud de arrepentimiento, las palabras serán vacías y no van a llegar hacia ningún punto. David no sintió remordimiento. ¿Usted sabe lo que es remordimiento? Es diferente a arrepentimiento. El remordimiento es ese sentimiento que una persona tiene de que lo vieron, de que lo hizo mal, y le duele por lo que hizo y todo aquello, pero no hay un arrepentimiento. Por eso hay gente, por eso hay personas que, a pesar de reconocer que han hecho algo malo, no cambian, continúan repitiéndolo, porque lo que tienen es remordimiento, como el caso de Judas, ¿verdad? Que Judas no se arrepintió. El remordimiento lo llevó a ahorcarse. Él pudo haberse arrepentido. Y yo le pregunto, si Judas se hubiera arrepentido, ¿Jesús lo habría perdonado? 100% que sí. Porque Cristo murió por el pecado de la humanidad. Pero Judas no se arrepintió. Tristemente no se arrepintió. David no sintió remordimiento ni vergüenza porque había sido descubierto. Recuérdese que David había hecho esto como muy oculto, muy tapadito y tratando de cubrir todas aquellas cosas. Ahora estaba descubierto. Pero no fue la vergüenza, no fue el remordimiento, fue un verdadero dolor en su corazón por haber pecado contra Dios. Alguien puede decir: pastor, pero entonces, ¿y por qué este hombre estuvo 9 meses? Más de 9 meses